Hoy en este vídeo voy a hablar de la novela que se llama Novela de ajedrez, que es de Stefan Zweig, un escritor austriaco. Bueno, antes de nada quiero decir que lo que vaya a... voy a contar que yo me he leído esta novela, pero yo no soy una experta en este autor. Lo digo porque quien piense que tengo que hacer un resumen perfecto y con mucho conocimiento histórico sobre este autor, pues no. Soy una persona normal y corriente que se ha leído este libro, esta novela. De hecho, hace poco que he conocido el autor, para ser sinceros. Me leí hace poco una novela que se llamaba Carta de una desconocida, que me encantó. He hecho un vídeo, que lo podéis ver si lo queréis ver por ahí por el canal. Y bueno, y ahora pues estaba leyendo porque me ha intrigado mucho este autor y me parece bastante interesante. Tiene unos argumentos bastante originales. Y ahora pues nada, he cogido esta que es Novela de ajedrez, que es una novela corta, como digo, y trata del encuentro de un campeón mundial de ajedrez con otra persona, una persona adinerada, un doctor, que tiene una larga historia con los nazis y huye de ellos. Y se encuentran en un crucero, en un barco que va que sale desde Nueva York y va a la Argentina. Y aquí pues nada, este es el escenario del libro, donde surge toda la historia, no tiene otro escenario. Y ahí pues debido a otras personas, unos pasajeros, pocos, pues surge toda la trama esta que es la novela en sí. Como digo antes, no conocía a este autor, que es un autor austriaco muy famoso, o sea, muy de los grandes de la literatura universal del siglo XX, concretamente del periodo de entreguerras. Stefan Zweig es judío, de una familia adinerada, y en los libros pues hace como análisis sobre todo de los bastante impresionante de sus personajes a nivel psicológico. Y bueno, y es una persona pues que viajó bastante y se fue también a América, y allí pues acabó el resto de sus días y tuvo un final bastante dramático porque se acabó suicidando, y en la carta que escribió antes de morir pues explica por las razones, y despidiéndose de todos, y las razones por qué se suicidaba. Lo fundamental es porque él pensaba que el nazismo se iba a extender por todo el mundo, y claro, ya veía un futuro muy negro con el nazismo extendido, y se adelantó y se quitó la vida. Y bueno, es lo que digo, es eso, que se trata de un encuentro entre dos personajes. Uno era el campeón de ajedrez, que relata un poquito cómo llega a ser campeón de ajedrez, que era un muchacho, pues digamos que en lo que se dice un paleto, una persona pueblerina, de estas personas simples, como que la gente la ve incluso tonto, en el sentido de como que le ven pocas habilidades sociales y también corto intelectualmente, o sea, con poca capacidad. Pero misteriosamente y extraordinariamente descubren que es un genio del ajedrez. Pues tipo, como si dijéramos a lo mejor una persona de estas, pues como a lo mejor un autista, que a veces tienen como una especie de un sentido, que están evolucionados en alguna cosa, en alguna capacidad mental. Pues en concreto era el ajedrez. Y bueno, y se acaba haciendo pues campeón del mundo. Y luego por otro lado, pues es el encuentro con otra persona, un doctor, que viajaba también en el barco y que tiene su propia historia porque él estuvo encerrado con los nazis. O sea, esta persona trabajaba en un buffet que gestionaba bienes de la iglesia y de la familia real austriaca. Entonces, claro, los nazis querían investigar
dónde se había, porque confiaban en el buffet los bienes de la iglesia y de la familia real. Entonces los nazis lo que querían era investigar dónde había derivado todo el dinero. Entonces él pues no quería revelar nada. Y los nazis, la táctica que usaban con esta gente más especial, en vez de llevarlos a un campo de concentración, pues en este caso pues lo aislaban. La estrategia era encerrarlo en una habitación de hotel con todas las comodidades y todo, pero la habitación era como una especie de caja donde no se podía salir. Tenía la misma cama, el mismo... la persona tenía que volverla como loca, porque tenía que estar encerrada ahí hasta que ya no pudiera más y confesar las cosas. Y entonces, claro, pasaban los días, todo era monotonía, no tenía más que la cama, el escritorio, el baño, poco más. No tenía ningún aliciente, nada, nada. Hasta que un día, pasados los días, esto le llegaba un poco a la locura, pero pasados los días, pues cuando el centinela, le llevaban a los interrogatorios y en una de esas que se estaba esperando un interrogatorio, pues descubrió en un bolsillo de los guardianes que estaban ahí, pues en un bolsillo un libro. Y él pues elaboró una estrategia para extraer el libro y por lo menos conseguir ese libro pequeño de bolsillo y conseguir llevárselo a su pequeña celda, a su habitación. Y lo consiguió. Y claro, para él eso, un libro, eso era una cosa de saborear y no sabría de qué sería el libro, pero ya se imaginaba que debía ser magnífico, como, vamos, que se leería el libro de cabo a rabo, lo estudiaría, más que nada por tener algo en la cabeza. Y cuando descubre que es un libro de jugadas de ajedrez, ahí se queda como defraudado, porque a santo de que menudo aburrimiento o qué. Bueno, pues a partir de ahí se hizo un jugador excelente del ajedrez, porque todos los meses que pasó ahí encerrado solo tenía eso como distracción. Entonces él mismo mentalmente pues ya empezaba a calcular jugadas, a imaginarse que había un tablero, pero claro, jugaba siempre consigo mismo y esto era un reto mental también. Y bueno, y aquí pues el autor pues nada, va describiendo un poco, sobre todo se va centrando en ese momento de que esta persona estaba en esa habitación encerrada, todo lo que iba pensando su mente, los cálculos que hacía, cómo se sentía ante las partidas que iba la condición esa psicológica de estar encerrado, todo eso el autor lo va expresando en el libro. Es que es así, es todo el rato lo mismo. Es un libro que no se necesita saber de ajedrez para entender la novela, la verdad. Sí que es verdad que describe cosas del ajedrez, pero no se centra, no es el asunto el ajedrez es el asunto por el que gira el argumento del libro, pero el fondo más que nada en lo que se trata es hablar de la condición humana, de la expresión a partir de este motivo que es el ajedrez, la expresión, la psicología, los sentimientos, todo lo que surge a través de este motivo. Y a partir de este juego, este motivo, como si hubiera podido ser otra cosa, en este caso la excusa es el ajedrez, pero claro, a partir de aquí, los dos principales protagonistas, cada uno tiene su propia historia en torno a este juego. Y entonces habla de lo que ha significado el ajedrez, o sea, este juego en la vida de cada uno, que ha sido una revolución vital absoluta. Este juego ha sido de un gran impacto en la vida de cada uno de ellos. Por un lado, en el chico este, pues esto del pueblo pueblerino, que era una cosa que no era una persona como insignificante, pues en la simpleza, era una persona simple, pues lo lleva a la grandeza, al éxito. O sea, ha sido una cosa, un impacto en la vida de él y en la vida de los que le rodean, porque se quedan como tan sorprendidos que esto ha sido una revolución para su vida.
Y luego está por el contrario la otra persona que no ha sido como un salto al estrellato, lo que ha surgido para él el ajedrez ha sido como una tabla de salvación. Una tabla de salvación porque en esos momentos de extrema necesidad de supervivencia mental, esto fue como un estímulo. Y luego, pues, claro, ha sido una tabla de salvación, pero esta persona pasó como de los límites necesarios para estar en equilibrio, porque llegó a convertirse el ajedrez para él en una obsesión enfermiza, en una adicción. O sea, esto le podía poner hasta nervioso, enfermo. Ta. Y bueno, el escenario, a ver, es una novela, pues como se centra solo en esto, no tiene muchos escenarios, es solamente el crucero, vamos, las salas donde están jugando al ajedrez y bueno, y el crucero que va de Nueva York a Argentina y nada, y luego también hay otros personajes, pero son muy pocos, tampoco se necesitan muchos, que son un poco los que hacen que estas dos personas se junten para jugar las partidas de ajedrez. Me recuerda mucho al libro que he estado leyendo la carta de la desconocida, en el sentido de que también en lo que se centra el libro es en la psique del personaje, igual que la otra novela de Stefan Zweig. Aquí es lo mismo, o sea, allí tampoco necesitaba mucho escenario, muchos personajes, aunque habían más, pero no tanto, era más centrarse en lo que pensaba, en los sentimientos, en las emociones, en toda la psicología de los personajes. Y bueno, eso, también aquí pues se habla de eso, de la capacidad de supervivencia en condiciones extremas y la forma de evadirse de una realidad, por ejemplo, con los nazis, pues para eso, para poder sobrevivir a esa realidad y una vida paralela, una vida mental paralela. Y es una forma que te explica este libro cómo lo llevó a cabo. Y bueno, y nada más, ya es el resumen de este libro y voy a próximamente me leeré otro de este autor, que tengo dos en cola, y cuando pueda haré otro vídeo. Y nada, sin más, espero que, no sé, que os guste. Yo, sinceramente, no es un libro que me haya encantado. Yo sé que hay mucha gente que le gusta, que me han hablado y que les parece muy interesante. A mí personalmente no, pero sí que es verdad que es un argumento bastante original y se lee muy rápido, la verdad. Así que nada. Bueno, pues nada, hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta luego.